Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos quieren esa luz? Muchos de nosotros en algún tiempo de nuestras vidas, y aún, escucha esto, aún siendo cristianos evangélicos, buscamos la luz de la vida en las cosas terrenales de esta tierra. Cuando la luz de la vida no se encuentra en las cosas terrenales de esta tierra, se encuentran en la persona de Jesús. Amén. Se encuentran en la revelación que nosotros tengamos de Él. Él en algún momento dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Son espíritu y son vida. Y son verdad. También en algún momento dijo: son espíritu, son verdad, son vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin Jesucristo, usted y yo estamos perdidos en esta tierra. Sin Jesucristo no vamos a ningún lugar. Hoy le pude decir algo a algún familiar mío, a mi hermana. Le dije hoy: ¿qué tal si a nosotros nos tocara morir hoy? ¿Verdad? Si a ti te toca morir hoy y a mí me toca morir hoy, ¿qué pensarías? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, si tú quisieras ver por una eternidad a tus seres queridos, vamos a verlo así de esta manera. Si tú quisieras ver por una eternidad a tus seres queridos, donde único vas a encontrar eso es en Jesús. El día que voy a poner el ejemplo y quiero ponerme yo de ejemplo. Si yo muero hoy, ¿verdad? Ustedes que son mis hermanos en Cristo, si yo muero hoy, ¿a ustedes les gustaría volver a verme? ¿Sí o no? Donde único se encuentra eso es en Cristo. Ni la religión católica, ni la hechicería, ni el espiritismo, ni los santos, ni el palerismo, ni ninguna otra forma de fe en esta tierra te promete un reencuentro con tus seres queridos. Solamente Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si queremos eso, tiene que ser a través de Jesucristo. Tiene que ser a través de que Él, escucha esto, haya perdonado tus pecados y que Él se haya revelado a tu vida y que tú le hayas entregado tu vida y le hayas entregado tu corazón a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos a leer, escucha esto, ahí mismitico en el versículo, en el capítulo 8, ponme el versículo 10, siervo. El versículo 10 dice de esta manera, escucha: enderezándose Jesús, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Versículo 8, después que sucede esto, después que salen los fariseos avergonzados, escucha esto, porque Jesús les dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Si alguno de ustedes está libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesucristo que tenía, escucha esto, Jesucristo que tenía la piedra en la mano para tirarla, para cumplir con la ley de acuerdo a que Dios le había dado a Moisés. Ni él, escucha esto, ni él lo hizo. No lo hizo pasándole por encima a la ley. Lo hizo porque él sabía el corazón de los hombres. Sabía que en el corazón de los hombres había pecado. Y le dijo: si ustedes están libres de pecado, el primero que pase por aquí y tire la primera piedra. Los avergonzó en frente suyo. Amén. Después que esto sucede, Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer le dice: ninguno. Y él le dice: bueno, ni yo, que tengo la autoridad y el poder para condenarte en este momento, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Después que sucede esto, dice Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Entonces esa luz, escucha esto, esa luz, esa vida, esa pasión, ese amor, esa restauración, esa reconciliación que tiene Dios con el hombre solamente se encuentra en Dios. El perdón de tus pecados y los míos se encuentran en Dios. Los pecadores necesitan a Cristo. Nosotros necesitamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No porque seamos cristianos ya quiere decir que no necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo diario en nuestras vidas. Si no, seremos igual que los de afuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces esta vida solamente se encuentra en Jesús. Si usted aparta los ojos de Jesús, usted se convierte en otro pecador más del mundo. No en otro pecador de la iglesia, sino en otro del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos a estar acá? Amén. Entonces hoy vamos a hablar acerca de esto. Y para eso también vamos entonces a leer otro pasaje en el libro de Juan, capítulo 20. Vamos al capítulo 20 de Juan. Y por eso te pregunté, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Cuál es la revelación que tenemos de Jesús? ¿Cuál es la revelación que ha tenido la iglesia? Hoy en la iglesia
de Dios, en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, estas cosas hoy no se predican. Escuchen esto, estas cosas hoy no se predican. Luego se predica es, Dios te va a bendecir y Dios tú eres fuerte, tú eres un guerrero, tú eres un vencedor, tú eres aquí, tú eres allá y estas cosas no se predican y hay más pecado dentro de la iglesia. Por eso, porque se ha perdido ese carácter de la predicación de Cristo en la iglesia. Se ha perdido que ya Él no es el ángulo principal de la iglesia. Ya Él no es el ángulo principal de la iglesia. Entonces a los hombres de Dios, hoy, voy a hablar de los hombres de Dios, hay que tirarles alfombras rojas para que entren a predicar en las iglesias. Y no sabe que de la alfombra roja es Jesucristo, manchada con su sangre. Qué lindo. Juan capítulo 20, versículo 26, Marisa. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y si otra vez estaban sus discípulos reunidos, todos estaban las puertas, las ventanas, todos estaban cerradas, y Jesús se aparece. Sigue el versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Mira esto, mira qué le dice Jesús a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Sigue Marisa el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mira esto, escucha lo que te voy a decir. Escucha. En Cuba, y no sé en qué otra parte del mundo, estoy hablando de Cuba que soy cubano, hay un dicho que dice: Santo Tomás, ver para creer. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos lo han escuchado? Si te dicen Santo Tomás, ver para creer, eso es incredulidad. Y la incredulidad es un pecado del corazón del hombre. Jesucristo le dijo: porque me vistes, creíste. Y mira lo que dice diciendo, lo que sigue diciendo Jesús: bienaventurado, bendito, gozoso, a una persona contenta, el que no me vio y creyó. He predicado muchas veces de lo siguiente: yo no vi a Cristo en persona. ¿Cuántos de ustedes vieron a Cristo en persona? No, yo me convertí a Cristo porque Él se reveló a mi vida en espíritu. Yo no lo vi en carne. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, las cartas que escribe Pablo a la iglesia, dice que hay más bienaventuranza en creer en Cristo sin haberlo visto, que haber caminado con Él y haber creído en Él. Y fíjense que uno de sus apóstoles le dice: ay, Señor y Dios mío. ¿Sabes por qué? Porque metió la mano en sus dedos, metió los dedos en sus manos y metió los dedos en su costado. Y entonces le dijo: Tomás, porque me vistes fue que creíste. Nunca creíste en mí, en otras palabras, cuando estuve caminando con ustedes. Nunca creíste en mí cuando hice los milagros. Nunca creíste en mí. No sé si van entendiendo. Amén. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente: de la manera que Cristo se haya revelado a tu vida es de la manera como tú le vas a obedecer. Hay personas a que Cristo se le ha revelado como Salvador. Hay personas que se le ha revelado como sanador. Hay personas que se le ha revelado como protector o providente. No sé si están acá. Yo quisiera tenerlas todas. Desafortunadamente no las tengo todas, pero creo en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta es la revelación que tú y yo tenemos que tener. Esta es la revelación que Cristo que tú quieres que tengas de Él. No que creas en Él porque te da nada, sino porque sin haberlo visto, creas en Él. ¿Sabes por qué? Porque al final quien te va a llevar al cielo es Él. ¿Cuántos dicen amén? No porque lo hayas visto, no porque veas un milagro, no porque veas una manifestación de Dios, quiere decir que eso te va a llevar al cielo. Jesucristo lo dijo bien claro. Vamos a seguir viéndolo más adelante en las cosas que Jesucristo enseñó. Entonces, sigue Marisa el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escucha esto. Dice que Jesucristo hizo muchas cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no se escribieron en este libro de Juan. Pero las que se escribieron para que tú creas que Él es el Hijo de Dios. Pero no solamente para que creas que Él es el Hijo de Dios, porque mira lo que termina diciendo el versículo. Dice: para que creyendo tengáis, ¿qué?
¿Qué dice? Tengáis vida en su nombre. En ningún otro nombre existe vida, solamente en Jesús. ¿Sabes por qué es cierto? Porque si no, ningún hombre puede cambiar. Si no, Dios nunca hubiese podido cambiar a Paulo. Si Dios nunca hubiese podido cambiarte a ti. Y si no te ha cambiado, a los que me ven por acá y a los que estamos acá, incluyendo a mi persona, y si no te ha cambiado, es porque hay un problema. No has creído correctamente en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todavía no está aquí en el corazón. Porque cuando Él está aquí, todo cambia. Cuando Él está aquí, todo fluye. Cuando Él está aquí, no sé si entienden. ¿Entienden? Amén. Qué lindo. Vamos a seguir entrando. Y la próxima pregunta es, ¿qué es lo más lindo que tú has hallado en Jesús? ¿Qué es lo más lindo que usted ha hallado en Jesús? Esa es otra pregunta que tuviéramos que hacer. No, yo voy a hacer varias preguntas hoy. Yo también me las hago, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo más lindo que tú has hallado en Jesús? ¿Qué? Si tú tuvieras que responderte, cierra tus ojos un momento, y si tú tuvieras que responderte a ti mismo, ¿qué es lo más lindo que yo he hallado en Jesús? ¿Qué te responderías? Tu cambio. ¿Qué más te responderías? ¿Qué es lo más lindo que has hallado en Jesús? Qué lindo. Vamos a ver varios ejemplos. No vamos a leerlo porque todos se lo saben, pero vamos a verlo. Varios ejemplos. Cuando Jesucristo tuvo un encuentro con la mujer samaritana, ¿qué le sucedió a esta mujer? Su vida cambió. Ella salió de haber tenido un encuentro. Ella lo resistía por un tiempo. O sea, lo resistía por un tiempo. Jesús le dijo, si tú bebes de esa agua volverás a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, jamás tendrá sed. Sino que dentro de él, el agua que correrán, ¿qué, Marisa? Ríos de agua viva. O sea, saltará para vida eterna. Escucha esto, correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Esta mujer, después que tuvo el encuentro con Jesús, salió a Samaria. Escuchen, salió a Samaria. Y en Samaria, ella contaba allí las cosas que había hablado con Jesús. Y le decía, ¿será este el Mesías? ¿Qué sucedió después de esto? Escuchen esto, escuchen, miren. ¿Qué sucedió después de esto? Jesús llegó a Samaria y la gente no quería que Jesús se fuera de Samaria. Cuando Jesús se disponía a ir, la gente le decía, maestro, no te vayas. Por eso cuando Jesús verdaderamente llega a la vida de una persona, usted no quiere que se vaya Jesús. Porque en Jesús es donde único tú encuentras el verdadero sentido, el verdadero objetivo de la vida. ¿Cuántos dicen amén? En Jesús. Si no está Jesús en tu vida, estás frito, como un pollo. Si tuviera Jesús aquí se estuviera riendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús es el único que puede cambiar y transformar nuestra vida. Jesús es el único que te puede dar la vida, la felicidad que tú y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, escuchen esto, amados míos, y esto se los quiero ministrar más adelante porque quiero hablarle un poquitico de esto. Ustedes saben qué me pasa, estoy hablando de mí, no puedo hablar de otra persona, de mí. Ustedes saben qué me pasa a mí cuando cometo un error, cuando peco y cuando reconozco dentro de mí que el Espíritu Santo me redarguye después a solas en mi intimidad con Dios. Ustedes saben lo que pasa dentro de mí, siento como si yo estuviera crucificando a Jesús. Siento ese dolor dentro de mí. Amén. Y eso lo único lo produce es el Señor en la vida del hombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siento como si lo estuviera crucificando. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia de cambio y transformación de una persona que tuvo una experiencia. Escucha esto. La samaritana no obtuvo un milagro en ese momento. Por eso que te digo, depende de cómo Jesucristo sea presentado en nuestras vidas, es de la manera como vamos a creer en Él. Pero todos al final van a glorificar a Dios. Escuchen esto. La samaritana no tuvo un milagro de parte de Jesucristo. Eso no fue un milagro. Eso fue una experiencia transformadora que ella tuvo con Jesucristo. Los 10 leprosos, 9 eran judíos, 1 era samaritano. Dice que al ir los 10, uno se dio cuenta que era limpio y viró a darle gloria al Señor. Tuvo un encuentro con Jesús a través de la palabra y viró a ¿qué? A darle gloria a Dios. Tuvo un encuentro ¿qué? Con un milagro del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
La samaritana tuvo un encuentro con el amor de Cristo, con la misericordia, con la palabra de Dios. El samaritano tuvo un encuentro con Jesucristo a través de un milagro por la palabra. Jesús se le presentó a la samaritana como el Mesías, el Salvador. Jesús se le presentó al samaritano como el sanador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo, otro milagro. ¿Cuántos saben que Pablo es otro milagro? A Pablo no existía quien lo pudiera convertir si no fuera Cristo. Hay veces que nosotros le pedimos a Dios, escuchen esto, hay veces que le pedimos a Dios, Señor, haz tu voluntad, pero no dejamos que Él haga su voluntad. Y Pedro traicionó a Jesús, profetizado por Cristo. Le dijo, me vas a negar 3 veces. Pero aún así, Jesús le dijo, cuando regreses, vas a confirmar a tus hermanos. He orado por ti. Satanás te ha pedido para zarandearte a ti y a tus hermanos como a trigo, pero yo he orado por ti para que no te falte la fe. ¿Cuántos dicen amén? Estaba Cristo en su corazón. Estuvo siempre en su corazón. ¿Dónde no estuvo? En el corazón de Judas. Amén. De la manera que te presenten a Cristo, esa es de la manera que tú podrás presentar a Cristo a otras personas. Los samaritanos no querían que Jesús se fuera. Jesús llegó a Samaria, le empezó a predicar el evangelio, le predicaba de la salvación, le predicaba de la vida, le predicaba de todas las cosas del reino de Dios, le predicaba esas cosas. Y la gente no quería que Jesús se fuera. El que ha tenido un encuentro con Jesús no quiere que Jesús se vaya de su vida. Le pasa como le pasaba a David, el salmista, que decía, Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Así. Una vez que Jesús entró en tu corazón, escucha esto porque mira lo que vamos a leer ahora. Una vez que Jesús entró en tu corazón y Él está en tu corazón, ¿no leímos en Juan 8:12 que Él es la luz del mundo? Que el que lo sigue a Él nunca más andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Cuando Jesús entró o logró entrar en tu corazón, le abriste las puertas de tu corazón, las puertas de tu vida, y Él logró entrar en tu corazón, lo que pasará es lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Yo no sé si este era el mensaje que el Señor tenía para nosotros, pero yo creo que sí. Amén. Porque Cristo no se puede desviar de la iglesia. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice, Marixa? Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, Pablo haciendo referencia al Génesis, haciendo referencia cuando Dios empezó a crear todas las cosas y Dios dijo, hágase la luz y la luz fue. ¿Sí o no? ¿Eso no dice Dios? Por la palabra de Dios dice que la luz fue hecha. Entonces Pablo está haciendo referencia a que cuando Cristo logró entrar en tu corazón, esto es lo que sucede. Sucede que, como ya tú andabas en tinieblas, ahora dejas de andar en tinieblas. Y la luz, escucha esto, de Dios, la luz de Cristo, porque Él es la luz del mundo, logró entrar en tu corazón. Y entonces de esta manera usted deja de andar en tinieblas. Porque, escucha esto, cuando la luz alumbra, las tinieblas dejan de ser. ¿Cuántos dicen amén? Te pongo el ejemplo. ¿Está todo alumbrado aquí, sí o no? ¿Verdad? Ahora hay tinieblas. Cuando Cristo logró entrar en tu corazón, logró entrar en el mío y verdaderamente entró, lo que sucede es lo siguiente, porque lo dice la Biblia, lo vamos a leer. Las tinieblas dejan de ser y la luz empieza a tomar en tu vida. Por eso, si Cristo entró en tu corazón, amados míos, usted siempre va a buscar la manera de agradar a Cristo. Hay personas que no pueden hacerlo porque tienen fortalezas en su mente y tienen fortalezas en su corazón. Y yo diría que la fortaleza en el corazón es pecado que todavía Cristo no ha libertado de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Si Él entró en tu corazón, las tinieblas van a dejar de ser y la luz empieza a alumbrar. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que produce estas cosas en ustedes en la faz del conocimiento de Cristo. ¿Qué dice, Marixa? Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo,
que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Para un momentico. Dice, os escribo un mandamiento que es verdadero ¿en quién? En él, hablando de Cristo. ¿Verdad? Dice que es verdadero y la luz verdadera ya alumbra. Dice, porque las tinieblas van pasando. ¿Y qué dice? Y la luz verdadera alumbra. ¿Qué quiere decir? Que si Cristo está en tu corazón, lo que antes era tiniebla ya deja de ser tiniebla, porque las tinieblas empiezan a pasar, se empiezan a ir, y la luz de Cristo empieza a alumbrar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué sería la luz de Cristo? Amar a tus hermanos, vivir en amor, vivir en misericordia, obedecer su palabra, venir a la iglesia, servirle a Él, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escucha esto. Yo puse un video ahorita por la mañana, antes del servicio, a las 1:00 de la tarde. Puse un video en Facebook. El orgullo, la arrogancia, tiene una voz. Y dice, yo no necesito a Cristo. El arrogante dice, yo no necesito a Cristo. El orgulloso dice, yo no necesito a Cristo. No tengo necesidad de eso. Eso es orgullo delante de Dios. Y Dios no recibe a los orgullosos. Él recibe a los que se quebrantan y se humillan en su presencia. ¿Cuánto dicen amén? Dice que Él resiste a los altivos y da gracia a los que se humillan. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces cuando Cristo logró entrar en nuestros corazones, las cosas que eran tinieblas antes dejan de ser. Y la luz verdadera empieza a alumbrar. ¿Cuánto dicen amén? No quiere decir que eres perfecto. Quiere decir que se nota en tu vida hay presencia de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Sigue leyendo, Marix. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que dice que permanece en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Por eso, mi hermano, no me canso de decirle, tengamos cuidado cuando hablamos de nuestros hermanos. Amén. Si hablamos de nuestros hermanos, vamos a tratar de resolver un problema. Y si no, mejor cerremos nuestra boca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque sin darnos cuenta podemos caer en esa desgracia de ese pecado. ¿Están acá? Amén. Dice, todavía están en tinieblas. Sigue el verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesucristo cuando vino hizo muchos milagros. Escucha esto, Jesucristo cuando vino sanó a muchos cojos, le dio vista a muchos que estaban ciegos. Pero hubo un momento en que los discípulos mismos de Jesús pusieron la vista en los milagros y Jesús le dijo, no te goces de que los demonios se sujetan en mi nombre, regocíjate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, ¿por qué Jesús le dice esto? ¿Por qué Jesús le dice regocíjate de que tu nombre está escrito en la vida? Porque ¿de qué nos sirve hacer milagros? ¿De qué nos sirve poner las cosas en la vista de esta tierra? En las cosas de esta tierra. O en la vista en las cosas de esta tierra. ¿De qué nos sirve? Jesucristo dijo, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero? ¿De qué te sirve tener riquezas? ¿De qué te sirve tener prosperidad? ¿De qué te sirve tener todas esas cosas si al final vas a perder tu alma en el infierno? Por eso es que es importante que la persona de Cristo esté en nuestras vidas. Si Cristo no ha estado en nuestras vidas, si no le hemos dado el lugar correcto a Jesucristo en nuestras vidas, es tiempo de que se lo comencemos a dar. Es tiempo que le comencemos a dar tiempo de oración a nuestro Señor, a nuestro Dios. Cuando no se lo damos, ¿cuántos dicen amén? Porque eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas, eso es lo que produce. La oración es el alimento del hombre al cielo. Lo que conecta los pensamientos de Dios con el ser humano es la oración. Si una persona no ora, ¿de qué te sirve creer en Dios? ¿Cuántos dicen amén? Porque a través de la oración es que usted se alimenta. A través de la oración es la conexión que tenemos a través del smartphone con nosotros, con nuestra vista, con nuestros ojos. Cuando tú te pones a orar es como si Dios te tuviera enfrente así. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo que nosotros hacemos con el teléfono. Y a veces no dejamos el teléfono al lado. Estamos como un gato que ponen por ahí por el Facebook. Ahí cuando se levanta por la mañana, el gato, el teléfono. Y no buscamos a Dios de primero. Primero buscamos el teléfono y después entonces buscamos a Dios. Lo tenemos en segunda estima y no lo tenemos en primera. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Escucha esto y es otra pregunta que te voy a hacer. ¿Cuánto estás dispuesto a darle de ti a Jesucristo? ¿Cuánto tú estarías dispuesto a darle de ti a Jesucristo? Si Jesucristo te pidiera tu vida hoy, ¿qué le dirías?
Si Jesucristo viniera a tu persona hoy y te dice, te toca morir mañana, ¿qué le dirías? Ay, Señor, no estoy listo. Eso es lo que muchos diríamos. Señor, no estoy listo. ¿Qué le dirías? ¿Tú sabes cuál es uno que está listo? Y dice, Señor, aquí estoy. Llévame contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es eso? Cristo en el corazón del hombre. ¿Cuántos están acá? Amén. No podrás recibir nunca más de Cristo si tú no estás dispuesto a darle de ti lo que Él exige de nosotros. Amén. Muchos siguen a Cristo hoy por milagros, señales y maravillas. Y Jesús le dijo una vez a los discípulos, le dijo a los fariseos, le dijo, ninguna señal se te va a dar sino la de Jonás el profeta. ¿Cuál es la señal de Jonás el profeta? ¿Has creído que Jesús resucitó? En tu corazón, si tú tuvieras que analizar tu corazón en este momento, ¿usted ha creído que Jesús resucitó? Porque si usted no ha creído que Jesús resucitó, no has creído todavía en el Jesús correcto. Estás creyendo todavía en un Jesús que está en la tumba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted tiene que creer que Jesús resucitó de los muertos. Vamos a leer algo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, Marisa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escucha, ahí quiero que analicen el versículo ese. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo he escuchado a muchos hijos de Dios, a muchos creyentes, que se pasan la vida entera hablando de ese versículo, pero ni siquiera han entendido lo que el apóstol Pablo quiere decir. Ni siquiera han entendido lo que la Escritura nos quiere enseñar ahí. Ahora, no hay nada de malo en decirlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Cristo lo puede todo en ti? Porque usted no podrá nada en Cristo si todavía Cristo no puede en ti. No sé si están acá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo lo puede todo en mí. ¿Entiende? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si Cristo lo puede todo en mí. Hasta que Cristo no lo pueda todo en ti, no vas a poder hacer nada en Cristo. Tienes que abrirle las puertas de tu corazón a Cristo. Tienes que dejar que Él tome control de tu vida en todas las áreas. En la confianza, en las finanzas, en tu vida personal como pareja, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, aquí, allá, arriba, abajo. No sé si están acá. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tienes que dejar que Cristo tome el control de tu vida. Si esto no es así, usted, escuche esto, usted no ha creído todavía en el Cristo verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta es si Cristo lo puede todo en ti. Amén. Si Cristo lo puede todo en ti, entonces tú lo podrás todo en Cristo. Entonces, jamás podremos conocer a Dios. Escucha esto que te voy a decir y grábatelo en tu mente y grábatelo en tu corazón. Jamás podrás conocer más de Dios hasta que usted no aprenda a conocer más a Cristo. Dios es revelado a través de Cristo. Y si usted no deja que Cristo entre en su corazón, usted no podrá conocer a Dios. Juan capítulo 7, vamos ahí. Juan capítulo 7. No, capítulo 17, perdón. Es que este no estaba aquí en el plan, pero ahí va. Capítulo 17. El versículo 3. ¿Qué dice, Marisa? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué cosa es la vida eterna? ¿Qué cosa es la vida eterna? Hasta que usted no aprenda, usted no podrá conocer más de Dios, ni experimentar más de Dios, hasta que usted no aprenda a conocer más a Cristo. Hasta que usted no aprenda a depender de Jesucristo. Hasta que usted no aprenda a depender del Señor totalmente. Totalmente. A veces dependemos de las cosas materiales. A veces dependemos de nuestras propias fuerzas. Y te lo digo por experiencia, amén. Lo digo por experiencia, lo he estado viviendo en estos días. Uno se frustra, uno se desespera. Ay, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer allá? Deja que Cristo tome el control de tu vida. Deja que Él sea el que lo haga. Olvídate de las demás cosas. Déjalo que Él sea lo que lo haga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hasta que Él no tiene ese lugar en ti, Él no puede trabajar. ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué os preocupáis por el día de mañana? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de vestir? No es más la vida el alimento y el cuerpo el vestido. ¿Están acá? Esto es lo que produce Cristo en nuestras vidas. Esto es lo que produce el Señor en nuestras vidas.
Amén. Eso es vida eterna, hermanos. El vivir confiado, el vivir en paz, eso es vida eterna. La vida eterna, ¿dónde hay que aprovecharla? No es aquí, hay que aprovecharla. Allá no vas a tener necesidad de aprovecharla, allá vas a tener en abundancia. Aquí es donde hay que aprovechar esa vida eterna. Jesucristo dijo, el reino no vendrá ni con advertimiento, ni vendrán, helo aquí, o helo allí, o helo allá. El reino está entre vosotros y está con vosotros, que era Él mismo, en persona. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que produce Cristo en nuestras vidas. Confianza, amor, dejar que Él sea el que nos guíe. ¿Están acá? ¿Qué pasará en nuestras vidas cuando Cristo verdaderamente haya entrado en tu corazón? Te dije lo primero, 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Dice, cuando Cristo entró en tu vida, así como Dios mandó en el principio que se haga la luz, así hace Cristo en tu vida, en la faz de Cristo. Escucha esto, en la faz de Cristo. No porque le da la gana a nadie, en la faz de Cristo. ¿Qué pasará en tu vida? ¿Qué pasará en la mía? 2. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hasta el 29. Y yo les doy vida eterna. Para un momento. Escuchen esto. Entiendan un versículo sobre el otro. Escuchen esto, porque el siervo me estuvo preguntando hoy que si alguien puede predicar de un versículo y sin salirse del contexto, pero tú siempre tienes que llevar a la persona al contexto del versículo. Tú puedes predicarlo, pero siempre tienes que llevar a la persona al contexto del versículo. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos oyen la voz de Dios? No me responda. No voy a hablar con los oídos. ¿Cuántos oyen la voz de Dios? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Se acuerdan cuando predicamos acerca del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si eres oveja del Señor, verdaderamente vas a escuchar su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esto es lo que produce Cristo en nosotros. Cuando Él entró en tu vida, cuando Él te habla, tú eres como una oveja. ¿Cómo es que llama el pastor con el cayado a la oveja? Con el palo, le hace así al piso, tan, 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 tan. Le habla, escucha esto, el pastor de verdad le habla a las ovejas. Hay un video por ahí que salió en Facebook, no sé si ustedes lo han visto, que un pastor en Israel, allá un pastor, le dice a un público, a ver, llamen a las ovejas a ver si vienen. Y la gente llamando, diciendo no sé cuántas cosas a las ovejas, ven, 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 tratando de imitar, escucha esto, tratando de imitar al pastor verdadero de las ovejas. Y las ovejas no hacían caso, no venían. Así pasaron como 3 o 4 personas llamando a las ovejas. Y se paró el pastor de las ovejas de verdad y le hizo, y le dio un cantico y las llamó y las ovejas venían como si fueran perritos. Hasta donde estaba el pastor. Así es el Hijo de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esto es lo que hace Cristo cuando entró en tu corazón. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y qué dice? Y yo les doy vida eterna. Sigue Marisa, hasta el versículo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es seguridad de vida eterna. Por eso te estoy diciendo que el Hijo de Dios, verdaderamente, cuando Cristo está en tu corazón, si Cristo te dice, ¿estás ready para morir? Ay, no eres oveja. Pero tú le dices, sí, Señor. Dice, ¿estás ready? ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendieron lo que estoy diciendo? ¿Sigue, Marisa? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Por eso te digo, escucha esto, por eso te digo, si te convertiste, te convertiste. Si no estás escuchando bien la voz de Dios, todavía Cristo no ha entrado en tu corazón. Quizás la semilla está implantada, pero todavía no estás escuchando bien la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo es la salvación, Él es la luz, Él es la vida, mis hermanos. Como empecé en el principio, voy a retomar el principio. No importa que tú estés aquí en la iglesia hoy en día. No importa que estés sentado ahí o estemos acá o yo esté parado acá. No importa. Necesitamos a Jesús diario. Diario. Usted necesita doblar su cabeza, sus rodillas y quebrantar su corazón ante Dios para usted experimentar a Jesús. Si no, no lo puedes experimentar. Amén. ¿Cómo se ha presentado Cristo a tu vida? ¿Qué tú pudieras decir de Cristo hoy en tu vida? Muchacho, ¿qué pudieras decir de Cristo en tu vida? Cristo es mi proveedor. Esto lo pudieras decir tú. No me respondas. Esto lo pudieras decir tú. Cristo es mi proveedor. Pudieras decir, Cristo es mi sanador. Pudieras decir, Cristo es el que me ha dado identidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, depende de cómo hayamos experimentado a Jesús.
y Él esté en nuestras vidas, será de la manera en que nosotros podemos presentarle a Cristo a otras personas. La mujer samaritana tuvo el encuentro con Jesús y ella se fue a presentar a Jesús a su ciudad. Y cuando Jesús llegó a su ciudad, la gente no quería que Jesús se fuera. Porque donde quiera que llegaba Jesús, Jesús cambiaba la atmósfera. Donde quiera que llegaba Jesús, cambiaba el ambiente. Donde quiera que llegaba Jesús, lo cambiaba todo. Cuando tuvo un encuentro con Zaqueo, miren Zaqueo, un hombre pequeñito, se subió en una mata para llamar la atención de Jesús, porque sabía que Jesús iba, dice la Escritura, que Zaqueo sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Y dice que se subió en la mata. Y cuando Jesús pasó, Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, ¿qué tú haces ahí? Bájate de ahí, Zaqueo, voy para tu casa. Y Zaqueo fue. Y entrando Zaqueo con Jesús en su casa, dice que Zaqueo tuvo una revelación y le dijo: Señor, lo que he robado, lo voy a devolver 4 veces. Y entonces Jesús le dijo, por cuanto, ustedes entienden lo que le voy a decir, dice: Zaqueo, por cuanto has hecho esto, la salvación ha llegado a tu vida. Cuando Cristo entró en tu corazón, usted más nunca vuelve a ser la misma persona. Usted más nunca vuelve atrás. ¿Cuántos dicen amén? Como dice la alabanza, no regreso atrás. Cuando Pablo se convirtió, no regresó atrás. Los que creyeron en Cristo porque tuvieron una experiencia con Cristo, no porque lo seguían por sus milagros, porque tuvieron una experiencia con Cristo, jamás volvieron atrás. Jamás volvieron atrás. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que produce Cristo en tu vida y en la mía, cuando Él logró entrar en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es tiempo, amados míos, es tiempo que verdaderamente le demos el lugar a Cristo en nuestras vidas, en la iglesia, en tu casa, en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren darle su vida al Señor? Entregarle tu vida al Señor. Dejar que Él sea que tome control en tu vida, amados míos. Y obedecer a Cristo como Él quiere que nosotros lo obedezcamos. Llévense este testimonio para su casa y llévenselo para sus corazones. Escucha esto, cuando ofendo y el Espíritu Santo me redarguye de que ofendí el corazón de Dios, siento como si clavara a Cristo en la cruz otra vez. ¡Pum! Y eso me duele en mi vida. Y me duele en tu... No sé si nada. ¿Entienden lo que dije? Amén. Esto llévenselo para su corazón y llévenselo para sus vidas. Eso es una experiencia transformadora, amados míos. ¿Quieres comprometerte más con Dios? ¿Quieres darle más de tu vida a Dios? Una de las maneras, escucha esto, una de las maneras de darle más de tu vida a Dios, de comprometerte con Él, es haciendo la Santa Cena. Arrepintiéndote de tus pecados, de lo que hiciste. Si quieres recibir a Cristo, lo puedes hacer. Y comprometiéndote con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si verdaderamente te comprometes con el Señor, vive Jehová. Vive el Señor Jesucristo. Que tu vida va a ser cambiada y va a ser transformada. Y lo que tiene Cristo para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros esperamos en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? El Señor viene pronto. No viene va a llamar a su iglesia muy pronto. Casi todo está cumplido. Pudiéramos decir como Jesucristo dijo en la cruz: hecho está, cumplido está. Los tiempos se han acercado y el reino de Dios ha venido. ¿Cuántos dicen amén? Así que arrepentidos y convertidos. Porque dice arrepentidos y convertidos y creed en el Evangelio. Amén. Creamos en Cristo conforme al Evangelio y conforme a su palabra.